Hola, hola, doctoras, doctores, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me ven bien? Por ahí si alguien me quiere... Ah, perfecto. Listo, doc. Sí, se escucha Y bien. doctora, muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro temario. Hoy tenemos un tema, híjole, de los más básicos, pero de los más importantes, ¿sí? Debo confesar que, como cada clase lo hago, muchas cosas de este tema creía que las sabía, pero definitivamente al enfrentarme a los diagnósticos, eh, como que suponía varias cosas, ¿sí? Pero la intención de esta clase es mostrarles las bases del entendimiento de un patrón neurofisiológico anormal en el nervio periférico desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el análisis de las ondas en sí, porque si solo nos enfocamos en ello, como ya les he comentado otras clases, pues es peligroso, es probable equivocarnos sin tomar en cuenta el entorno clínico del paciente. Yo les puedo poner una foto de unas ondas y ustedes pueden decir tal vez si el potencial proximal está disminuido en tamaño y está incrementado en duración y tiene evidente dispersión temporal. Podrían decir rápidamente, así estamos, digamos, enfocados, así estamos condicionados, diría yo, en decir, es un bloqueo, pero ¿realmente es un bloqueo? Sí. ¿Cuál es el entorno del paciente? Si el paciente tiene fuerza normal de ese nervio, si el paciente tiene sensibilidad normal de ese nervio, o sea, fuerza, sensibilidad, si ese nervio está relacionado con algún reflejo, sí, si esas raíces están relacionadas con algún reflejo, ¿es verdad que es un bloqueo solo porque el potencial proximal tenga ciertos aspectos anormales, entre comillas? Esa es la situación que quiero transmitir hoy, ¿sí? Cómo enfocarnos en un diagnóstico y no solo esperar a ver las ondas para ver de qué diagnóstico se puede tratar o reforzar ese diagnóstico, no, sino que nosotros tenemos que tomar ciertas situaciones previas para enfocarnos en encontrar dirigidamente ese ese patrón de lesión que nosotros ya estamos esperando, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar un poquito esa tendencia, esa técnica que habitualmente es la que usamos para determinar un patrón de lesión nerviosa periférica. Bien, y para esto, pues bueno, todos ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier corrección o cualquier aporte, en el momento que gusten, doctoras, doctores, solamente encienden su micrófono o escriban en el chat. Sin problema, ya saben, los voy leyendo como van escribiéndolos ustedes. Bueno, pues entonces, primero que nada, voy a presentarles el pizarrón, porque quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a este tema. Primero que nada, quiero que me ayuden ustedes a determinar bueno, los tipos de fibras ya habíamos visto. ¿Cuáles son las que vamos a evaluar? Esto ya lo vimos la clase pasada, solo lo voy a mencionar aquí. Para las fibras motoras, esto de acá, para las fibras motoras, quien me ayuda a recordar rápidamente cuáles son las fibras que vamos a evaluar. Las fibras sensitivas en los potenciales sensitivos, ¿sí? Los potenciales nerviosos sensitivos. Recuérdenme por ahí, las motoras, las sensitivas y los potenciales mixtos, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos potenciales? ¿Qué fibras son las que vamos a estar evaluando? Recuérdenme, por favor, en el chat. Ayúdenme, ayúdenme. Velocidad de conducción nerviosa motora es igual a ¿qué tipo de fibras? Motoras alfa 1B, ¿ok? Y las motoras alfa 1B, exacto. Entonces, a alfa 1B. Las sensitivas, doctoras y doctores, velocidad de conducción nerviosa sensitiva. AB sensitivo, perfecto. A beta, ¿verdad? Bien.
¿Y los mixtos, doctoras, doctores? Potenciales mixtos. ¿Qué fibras evaluamos con ellos? Ok, alfa 1A. Perfecto, doctor. Muy bien, ya estamos en el mismo canal. Entonces, para los mixtos evaluamos a las fibras A alfa 1A, las más rápidas, ¿verdad? Que pueden llegar a alcanzar in vitro en estudios eh, pues experimentales, velocidades tremendas, bueno, la mínima de 30 y la máxima hasta de 120 metros por segundo. Y de ahí, bueno, se van disminuyendo de forma breve, de forma digamos, poco evidente, las motoras y las sensitivas, pero las más rápidas definitivamente son las A alfa 1A. Ya tengo más comentarios, dicen, exacto, alfa 1A, alfa 1A, no se les olvide. Entonces, neuroconducciones solamente nos ayudan a evaluar estos tres tipos de fibras, y los tres tipos de fibras son fibras A. Entonces, de entrada, recordemos, no evaluamos con neuroconducciones habituales las fibras B ni las fibras C, pero hay otros estudios que les presentaré brevemente, les mandaré un artículo que he estado buscando por ahí, información al respecto, las actualidades de cómo evaluar estos tipos de fibras. Y bueno, las B y las C tienen componentes autonómicos, ¿verdad? ¿Hay pruebas autonómicas? Sí, sí las hay, pero que directamente estimulen una fibra B o C y que obtengamos la respuesta del potencial de acción de esa fibra directamente, con las respuestas autonómicas no se puede realizar, es una respuesta indirecta. Recordemos el ejemplo típico, la prueba autonómica de la piel, que es cómo se detecta con el electrodo la cantidad de sudor que está provocándose debajo de él y los cambios en la concentración de iones, ¿verdad? Pero directamente, como en los motores o como en los sensitivos, que obtenemos una respuesta directa del nervio o del músculo, no lo es, ¿verdad? Son indirectas, pero sí, sí es posible evaluarlas con estas, sí. Bien, entonces, hay otras pruebas que he estado por ahí descubriendo y tienen que hacerse con diferentes equipos, rayo láser, con, perdón, con otro tipo de técnicas que ya les presentaré brevemente y les mandaré el artículo. Está bastante interesante, complicado como siempre sabemos de este tipo de temas, ¿verdad? Pero pues que sepamos lo que se está haciendo en otros lados, al menos, con relación a estos dos tipos de fibras. Entonces, pues sí, ya es posible evaluarlas, sí, pero con otro tipo de equipos, con otro tipo de métodos, con otro tipo de valores. Bien, entonces, bueno, esa era la introducción que quería dar. Ahora, voy a presentar rápidamente una diapositiva, porque todo va a ir así como que salteado un poquito. Perdón, tantito, doctores, déjenme ver aquí. Aquí está. Entonces, es una diapositiva de un potencial de acción que quiero explicarles. No vamos a detenernos mucho en cuanto a la situación de sus características a fondo, ¿verdad? No. Solo quiero hacer un panorama breve de esto. La fisiología. Vamos a entrar a esa parte de la fisiología. Ya habíamos visto neuroanatomía, habíamos visto el enfoque clínico, los principales síndromes que, a mi punto de vista, mínimamente tenemos que tener presentes para fortalecer nuestros diagnósticos en situaciones neurológicas centrales, periféricas, ¿verdad? Entonces, ahora que vamos a entrar a la estimulación de los nervios como parte de ese protocolo de diagnóstico que tenemos que realizar a un pacientito, tenemos que entender qué vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, esto desde primero o segundo año, según la universidad a la que hayamos ido, lo estamos viendo, ¿verdad? Los potenciales de acción. Los potenciales de acción que tienen diferentes fases, se componen de diferentes etapas, se estimulan con electricidad, hay cambios químicos, cambios iónicos a través de la membrana. Todo eso se supone que ya lo entendemos, ¿verdad? Si alguien por ahí no lo tiene muy claro, evidentemente ¿cómo se llama? La recomendación es, pues, que le dé una repasadita, ¿verdad? No está de más entender
qué va a suceder cuando nosotros aplicamos un estímulo a ese nervio. Pero no es el fin de este momento. Voy a suponer que ya lo sabemos bien, ¿sí? Todas las fases del potencial de acción. A lo que voy es acomodar, ayudarnos a entender cómo estas fases se van a expresar de una forma gráfica, una sola onda, en el momento de nosotros realizar una técnica motora, una técnica sensitiva o una técnica mixta, ¿sí? Todas estas fases, pues, nos están indicando diferentes situaciones, ¿sí? La membrana en reposo, ¿sí? Después los canales de sodio, los canales de potasio, cómo es que se abren, cómo es que dejan entrar, cómo es que dejan salir, etcétera, y las diferentes fases para realizar el potencial. Recordemos que esto que siempre hemos visto en los libros se está dando en una célula, en una sola célula. Bien, entonces nosotros al entender esta situación que se realiza o que se lleva a cabo en una célula, tenemos que traspolarlo a la parte de nosotros estar estimulando no una célula, no un axón. Estamos estimulando cientos de axones, ¿sí? Bastantes axones. Y entonces, ¿cómo interpretar todo lo que está sucediendo de esta gráfica por cientos? ¿Sí? O sea, ¿cómo entenderlo? Entonces ahí viene la magia que los ingenieros biomédicos y los médicos que en el 1900, la otra estaba leyendo la historia de cómo entre 3 investigadores idearon el primer modelo de electromiógrafo. Y entonces, con ayuda de ingenieros, de médicos, etcétera, llevan a cabo ese, digamos, prototipo. Y de ahí, lo demás es historia y estamos en este momento hablando de ellos, ¿verdad? Entonces, la situación es esa. ¿Cómo funciona el equipo para que nosotros podamos interpretar cuántos potenciales de acción suceden en el estímulo que estamos dando? ¿Y cómo es que nosotros ya sabemos cuando llegamos al total de axones o cuando no necesitamos llegar al total de axones, dependiendo de la técnica que estemos realizando? Entonces, viene, como les digo, la magia, ¿verdad?, del aparato. Nosotros, bueno, aquí voy a dibujar una neurona rápidamente. Evidentemente estoy ejemplificando cientos de axones, ¿sí?, que llegan al músculo para despolarizarlo y provocar lo que nosotros esperamos como potencial de acción motor compuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estimulamos ese nervio? Este estimulador está conectado a un aparatito, ¿verdad? Una consola que tiene muchos botones, Tiene una parte de salida. Bueno, voy a quitar esa flechita porque como que confunde un poco. Entonces, más bien, esto es salida de voltaje o de amperaje, dependiendo, ¿sí?, cómo esté configurado el equipo. Esto es salida de voltaje. Para nosotros, estimular esta red, ¿sí?, para nosotros estimular esta situación. El estímulo va a correr por el axón y sus vainas de mielina y va a despolarizar a este músculo. Al realizar esta despolarización, nosotros vamos a obtener cantidades diversas de potenciales de acción de este tipo y nosotros vamos a recibir diversas respuestas mediante nuestros electrodos. Esta va a ser la vía de entrada hacia el equipo. Esta va a ser la vía de salida, el estímulo. Entonces, tiene que viajar por esta región y darnos una respuesta en este punto. ¿Qué pasa aquí? La situación es que aquí se lleva la magia, ¿verdad? Como sabemos. Pasa de una señal analógica, ¿sí?, a una señal digital, que es la cual podemos ver nosotros en nuestra pantalla. Sea el equipo que tengamos, pues nosotros podemos ver eso reflejado como una onda, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que dentro del amplificador, dentro de la consola,
Este procesamiento de los datos, de la conducción y del número de unidades motoras que se llevan a cabo en el registro, va a estar siendo filtrado. Nosotros sabemos que hay filtros de baja y de alta frecuencia, ya lo veremos posteriormente, pero la intención es entender que todo está configurado para solo dejar pasar cierto tipo de ondas, ¿sí? Muy, muy específicas y que éstas nos dejen ver el comportamiento de este circuito, porque como ustedes verán, esto ya es un circuito, ¿sí? Nosotros estamos estimulando a una membrana que funciona como capacitor, ¿sí? Está ahí esperando un estímulo para transmitir como conductor, ¿sí? Una respuesta. Entonces, hasta el músculo llega la respuesta, entonces llega y nosotros la registramos. ¿Cómo es entonces que cientos de fibras que van a tener este tipo de potencial de acción nos van a dar una sola onda? Sí, en el caso de los PANC, ya sabemos que más o menos se llevan a cabo así. En el caso de los PANS, pues bueno, son mucho más delgados y pueden estar en esta vista aproximada, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender varias situaciones. Los PAMC vamos a estarlos recibiendo de diversas unidades motoras. Es respuesta muscular directa, ¿sí? Recordemos esos datos. Esto es bien, bien importante para entender las dimensiones de uno y de otro. Vamos a dibujar aquí un PAMC. Un PAMC habitual. Más o menos aquí, ¿verdad? Un PAMC. ¿Qué características tiene este PAMC? Que va a estarnos dando información de múltiples unidades motoras. Unidades motoras. Unidades motoras que van a estar siendo la respuesta directa de un músculo, ¿sí? El músculo es el que nos va a dar esta respuesta. ¿Qué pasa con los PANS? Voy aquí a quitar esta pantallita. Los PANS nos van a estar dando respuestas de un número determinado de axones. Esa es la primera diferencia que tenemos que entender, que recordar, doctores, ¿sí? PAMC es respuesta muscular. PANS es respuesta axonal. ¿Por qué? Nosotros estimulamos un nervio sensitivo y ponemos los electrodos, ya sea de anillo, ¿sí? O ya sea de barra, en cierta posición donde está representada la mayor proporción de estos axones. No estamos recibiendo respuestas sobre un músculo, sino el mismo nervio, la parte final de ese mismo nervio. Entonces, en PANS, lo que sucede es que estimulamos el nervio y registramos en el mismo nervio. En PAMC, motor compuesto, estimulamos el nervio, pero recibimos la respuesta directamente muscular. Esto ya los hace totalmente diferentes, totalmente analizables desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Si nosotros comparamos el tamaño de los potenciales de acción que se generan en un axón contra aquellos que se generan a nivel de un músculo, ¿cuáles piensan ustedes, doctores, que sea la diferencia? Denme una relación. Es decir, pues este mide 10 veces más que este, o este mide 20 veces más, o 50. ¿Qué saben o qué se les ocurre? Digo, porque hay diferentes grados aquí de profesionales, entonces, ¿qué saben o qué se les ocurre? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál creen que sea más grande y en qué proporción? ¿Cómo podríamos determinar eso, doctoras y doctores? A ver. Hablando de las amplitudes, perdón, como que no lo dejé muy claro. Hablando de las amplitudes. ¿Cuál será más grande que otro o son iguales? ¿Se miden en la misma ventana? ¿Los parámetros son iguales? ¿Cuáles son las diferencias? A ver,
Uno se mide en milivolts y otro en microvolts. Perfecto, doctor. Dice otro de los doctores, 1000 veces más. Dice el doctor Guillermo, 1 a 1000. ¿Cuál es 1 y cuál es 1000? Esa es la correcta. Los PAMs son más grandes. Perfecto, doctora. Muy bien. Justo esa es la relación, ¿sí? 1 milivolt contra... dice que hay personas esperando. Listo. Contra, vamos a ponerle aquí, 1000 microvolts. Estoy loco, no me hagan caso, no me hagan caso, doctoras, doctores. Déjenme ver. 1 microvolt. Micro. Este es milivolt y este es microvolt. Pero si nosotros los combinamos, es que eso es lo que estaba confundiéndome yo mismo. Si nosotros combinamos estas unidades, milivolt y microvolt, ¿cuál es su relación? 1 milivolt es igual a 1000 microvolts. ¿Sí? 1 milivolt es igual a 1000 microvolts. Es decir, que 1000 amplitudes de estos PANs podrían caber a todo lo largo de la amplitud de un PANC. ¿Sí? Imagínense aquí 1000 PANs apilados uno sobre otro para conformar la amplitud de un PAN. Esa es la relación que quiero que desde este momento todos entendamos. Un PANS es 1000 veces más pequeño que un PAMC. Pongámoslo en unidades que a mi punto de vista son más entendibles. Un PAMC mide 1 kilómetro y un PANS mide 1 metro. ¿Sí? Es decir, 1000 metros son 1 kilómetro. ¿Sí se entiende más o menos esta relación del tamaño de estos potenciales, doctoras, doctores? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Vamos bien? ¿O alguno se confundió? Perfecto. Entonces, esto es lo primero. Tenemos que entender qué estamos evaluando, ¿sí? Tenemos que entender 1 kilómetro, imagínense, no es lo mismo correr 1 kilómetro que correr 1 metro, ¿verdad? Definitivamente. Esto es más fácil de entender. Entonces, ya que entendimos esto, vamos ahora a otra situación, ¿sí? Entendamos, los que vienen directamente del músculo van a ser gigantes, van a ser de kilómetros, es decir, de milivolts, de milivolts. Los que vienen del axón directamente se esperan más pequeños, microvolts, metros, ¿sí? Para hacer esa relación entendible. Bueno, ya que entendimos esta situación, entonces, ahora sí vamos a hablar de sus ventanas de visualización y con esto va a quedar mucho más claro. Yo no lo entendía, la verdad, hasta que hice esta, digamos, esta semejanza y dije, ya entiendo ahora, ya entiendo ahora. Entonces, las ventanas en las que visualizamos unos y otros son totalmente diferentes, PAMC y PANS. Si aquí tenemos que meter una onda que mide kilómetros, porque habitualmente, ¿de cuánto es la amplitud de los potenciales? Pues pongámosle un promedio, 5 milivolts. O sea, en nuestro mundo, sí, en nuestro mundo grandote, serían, lo voy a poner así, yo sé que esto es incorrecto, pero para hacerlo entendible, 5 kilómetros, pues, ¿sí? De alto, de alto. Entendámoslo así. Mientras que un PANS, potencial de acción nervioso sensitivo, puede ser variable desde 10 o más microvolts, o sea, 10 o más metros.
Entendámoslo así. Esto es incorrecto, ya sé que ningún PANS mide metros, ¿verdad? Pero para hacerlo entendible. Entonces, ¿cómo metemos un descomunal potencial, ¿sí?, de kilómetros en una ventana en la cual vamos a estudiar un pequeñísimo potencial 1000 veces menor? Imposible. A veces se dice, se menciona, que los potenciales de acción nerviosos sensitivos se motorizan. Sí, es una frase así como común, como de la jerga, ¿verdad? Del electromiografista. Se motorizó. Imagínense meter este descomunal tamaño en esta ventanita. Pues me imagino se vería una raya así del inicio del ascenso de ese potencial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa expresión de se motoriza? Bueno, para empezar, nosotros no podríamos obtener un potencial motor en una técnica de potencial nervioso sensitivo, porque nuestro registro, los electrodos que están recibiendo esa respuesta, están colocados sobre un axón, ¿sí? Sobre el trayecto, se supone, de un axón en la parte final de ese nervio sensitivo. Pero invariablemente, inevitablemente, tenemos músculos alrededor de esa colocación. Hablemos del mediano, ¿sí? Si sabemos que nuestro nervio mediano se registra, bueno, aquí está el pulgar, aquí está el índice, el medio, el anular y el meñique, ¿verdad? Si sabemos, según la técnica, pero si estamos nosotros acostumbrados a realizar el registro en el dedo índice, ¿sí? En los sensitivos, por ahí hay un micrófono encendido, creo. Si me ayudan a apagarlo, por favorcito. Ah, ya. Listo. Entonces, si nosotros estamos registrando en el índice, pues claro que este músculo, bueno, este dedo, puede tener músculos aledaños. Pasa situación similar con el ulnar. Puede tener músculos cercanos. Entonces, lo que alcanzamos a ver y a veces interpretamos como motorización de los potenciales se explica por una contaminación de potenciales motores cercanos. Es decir, que si la estimulación del mediano, ¿sí?, para el sensitivo invariablemente va a estar también estimulando a todos los de la región del pulgar y región tenar, estas ondas, al estar estimulando, pueden viajar, ser interpretadas en nuestros electrodos, donde estamos supuestamente registrando el sensitivo. Esto nos puede dar un potencial de este tipo, ¿sí? La primera imagen es el nervio sensitivo donde estamos registrando, y lo demás puede ser contaminación motora. Pero no caigamos en la idea, yo había caído en esa idea, de que esto era directamente el potencial motor, un pump, ¿verdad? No, no, porque no estoy registrando sobre ese músculo para obtener ese pump. Entonces es contaminación. Esto se llama conducción de volumen en la situación técnica de el expandir ondas de un potencial de acción de forma lejana, ¿sí? De forma lejana al sitio donde se origina. Conducción de volumen. Esto es lo que pasa aquí. Se conduce volumen y te contamina nuestra respuesta sensitiva. Ok, nada más quería aclarar ese punto. No caigamos en esta situación de creer que esto es un pump. No, porque no es la técnica para pump. ¿Sí? Entonces, se le denomina como es la jerga habitual, motorización. Se motorizó. Por eso es que en los textos, en los libros, se describe cierto nivel de, ciertos límites de estimulación para los sensitivos, para evitar justo la despolarización motora.
¿sí? La estimulación de estas unidades motoras y que te contamine el estímulo. Pero no, digamos, es una recomendación, pero no es una regla. Y esto se deja ver, por ejemplo, en situaciones en las que los pacientes tienen mucho panículo adiposo, hablando del mediano, por ejemplo, tienen unos antebrazos, una región del carpo muy llena de tejido adiposo, o vienen pacientes hospitalizados o que por cualquier razón tienen edema importante en las extremidades. Nosotros ponemos el estímulo. Si nosotros respetáramos así fielmente de que no te pases de 25 miliamperes para estimular los potenciales sensitivos, definitivamente estos 25 miliamperes no son suficientes para alcanzar a estimular estos axones profundos por la capa tan tremenda de tejido, ya sea adiposo o tejido con edema, ¿sí? Esta fase acuática que tendría que vencer nuestro estímulo para llegar hasta el axón. Entonces, no siempre, o sea, es una recomendación, por eso les digo, no es una regla. Si nos quedamos con este parámetro como habitual, vamos a caer en errores tipo 2. Es decir, no, perdón, errores tipo 1. Errores tipo 1. Es decir, si es insuficiente el estímulo, nosotros vamos a interpretar como ausencia de registro de ese nervio. Y entonces lo vamos a malinterpretar como una neuropatía. Por ausencia. Neuropatía y todavía axonal. Sí, ya vamos a ver los patrones. Pero son errores. No nos quedemos con esta recomendación. Y por ahí lo dicen los libros, ¿no? Si hay impedancia ahí en esa región, mucho tejido adiposo o edema o cualquier otra situación, pues incrementa tu, ay, se me fue, tu amplitud de estímulo, ¿sí? Y aparte hay otros parámetros que en este momento vamos a ver. Los de la estimulación, que creo que ya los habíamos visto, no me acuerdo si los vimos acá, pero bueno, ahorita los voy a recordar rápidamente. Entonces, no nos quedemos limitados, doctoras, doctores, ¿sí? Sí, hay una recomendación, pero no tiene que ser una regla. Todo depende de las características de ese paciente para no caer en errores, ¿sí? En malos diagnósticos, en equivocaciones. Vamos a calificar de neuropático a un nervio que no está afectado, simplemente tiene mucho tejido arriba de él y nuestro estímulo es insuficiente para llegar. Entonces, no nos equivoquemos. ¿Bien? ¿Podemos subir? Sí, claro que sí. Y ya tenemos en mente esto. Si empieza a haber motorización, bueno, tenemos alternativas para identificar primero que nada el potencial sensitivo y sepamos que lo que viene después, pues es contaminación motor. ¿Bien? ¿Quedó clara esta parte? Esto me interesa mucho que nos quede bien claro a todos. ¿Todos vamos bien? Perfecto. Bien, perfecto. Muy bien, doctores y doctoras. Perfecto. Listo. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa entonces? Voy a hablar rápidamente de los parámetros de estimulación. Nada más recuérdenme, fue en este grupo que lo vimos porque ya no lo recuerdo. Hablamos de los 3 parámetros de la estimulación, que son la intensidad, la duración y la frecuencia. ¿Hablamos de ellos? Nada más recuérdenme si en clases pasadas lo vimos. No. Perfecto. Perfecto, perfecto. Qué bueno que me lo comentan porque es bien importante también entender las ventanas en las que estamos observando los potenciales. Perfecto. Me dicen que no. Listo. Gracias, doctor. Si es que, como también, pues damos clases a residentes de algunas sedes, creo que ahí fue donde lo mencioné. Muy bien. Entonces, esta es la situación. Nosotros, por lo tanto, las ventanas que vamos a ocupar para medir kilómetros, ¿sí? Milivolts, kilómetros, recordemos eso, va a ser pues con una ganancia o con una sensibilidad en milivolts. Y un barrido, ¿sí? En milisegundos. Milivolts, milisegundos. A diferencia de los PANS, ¿sí?
PANS, si ya sabemos que estos son en metros, es decir, en microvolts, pues es lógico entonces ahora pensar que y ver que la sensibilidad, la altura, pues la amplitud de ese potencial se va a medir en microvolts, 1000 veces más pequeño que los milivolts. Recordemos eso. Y también el barrido, perdón, va a ser medido en milisegundos. Van a variar dependiendo de cada equipo. Algunos están configurados de 2 o de 5 milivolts por división. Recuerden, siempre esto es por división, por división. Cada cuadrito es lo que va a medir esta señalización que te están dando, ¿sí? 2 a 5 milivolts por cuadro. Recuérdenlo todos, es que a veces eso es confuso, por eso lo estoy repitiendo. Y microvolts pueden estar desde 10 o 20, algunos hasta 50 microvolts por división también aquí. Tenemos generalmente 10 cuadros, 10 divisiones. Entonces, cada división mide lo que te está mencionando esa ventana. No es el total de la altura, no. Es cada división. ¿Ok? Que esto quede bien claro a todos, por favor. Entonces, por división, siempre es por división. Por división. Lo mismo con los milisegundos, con el barrido. Pueden estar de diversas maneras también. Pueden estar de 2 o de 5 milisegundos por división. Igual, cada cuadrito es lo que mide. No es el total de todo el recorrido, no. Cada cuadro mide 2 a 5 milisegundos. Depende del equipo que ustedes manejen. Y a diferencia de los PANS, perdón, realmente no hay tanta diferencia, solo que en algunos equipos pueden estar desde 1, 2 o 5 milisegundos por división. Hay pequeña diferencia. Aquí no conviene tanto tenerlo a 1 milisegundo porque el potencial se nos iría muy hacia la derecha, perdón, muy hacia la derecha. Entonces estaría dibujándose de esta manera, ¿no? Como que se nos saldría de la ventana. Ese es el problema en tenerlo con una velocidad de barrido tan pequeña como de 1 milisegundo. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que lo tengamos en el barrido, de los milisegundos, 2 a 5, si es a 2 milisegundos, pues el potencial se podría estar dibujando de forma más dispersa, ¿sí? Así más abierto. Si es a 5, se va a compactar un poco más y entonces nos puede dar esta morfología que tenemos aquí en él. Lo mismo va a pasar con los PANS. Si lo tenemos a un milisegundo de barrido, pues se va a dispersar un poco más, ¿no? Se va a abrir. A 2 milisegundos se va a cerrar. Y a 5, pues se va a cerrar, compactar. Entonces podríamos tener esta morfología. Bien, entonces, muévanle a su equipo, jueguen con él, no pasa nada. A veces dicen, no le muevas. Si para eso es, ¿verdad? Pero obviamente con cuidado, no vayan a desconfigurarlo totalmente. Bien, solo para corroborar estas situaciones. Puede estar a 2, a 5, y ustedes vean cómo se comportan los potenciales de acuerdo con esas modificaciones. Bien, listo. A veces me preguntan, ¿cuándo se tienen que movilizar o mover las ventanas para los potenciales? Todo depende del momento. Si tú tienes duda en cuál es el inicio real de una latencia, porque eso te está generando una discordancia con un diagnóstico, pues mueve tu ventana. Ábrela tanto que esto sea tan evidente de dónde empieza a subir y dices, justo aquí está, mira, aquí está el ascenso. Y la regresas después ya con la latencia marcada perfectamente. ¿Se puede? Claro que se puede. Se debe hacer, de hecho, para estar seguros de lo que estamos interpretando. ¿Bien? Eso es un ejemplo, pues, de lo más habitual. Bien, entonces, ya con esto entendemos qué es lo que obtenemos en alguno de estas dos pruebas. Los potenciales mixtos realmente se comportan mixtos como
potenciales sensitivos, como PANS. Bueno, aquí le puse PAN, no se vayan a confundir, esto era para lo de la motorización. Estos son PANS. ¿Sí? Los mixtos realmente se comportan como PANS. Por eso es que cuando ustedes hagan una prueba de potenciales mixtos, típicamente para túnel, para síndrome de túnel carpiano, neuropatía del mediano, a nivel del túnel, es una prueba habitual hacer la media palma, estimular en la palma y registrar a nivel del carro. Esa es la más típica que se realiza a nivel mixto, porque es la que nos da más información de las fibras que se dañan inicialmente, ¿verdad? Las fibras más rápidas. Entonces, este potencial ustedes lo van a poder ver en una ventana de PANS. Sí, ese potencial seguramente está configurado en una ventana de PANS. Nunca lo van a encontrar en una ventana de PAM, porque un potencial mixto jamás va a alcanzar las alturas que alcanza un potencial muscular, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, PANS y mixtos se analizan, se obtienen en la misma ventana para ambos. ¿Bien? Esa es otra situación que me faltaba decirles. Ahora, vamos a hablar un poquito de la estimulación. Sí, muy bonito, tenemos el aparato y le subimos y casi siempre lo que entendemos es la intensidad del estímulo. Puede venir en miliamperes o puede venir en volts, ¿sí? Ahorita vamos a ver la relación de uno a otro. Cuando no lo entiendan, cuando ustedes llegan a un lugar donde hay un equipo que está en volts, perdón, pero ustedes están acostumbrados a los miliamperes, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo hacer ese cambio? O cómo saber qué tanto estoy estimulando. Bueno, lo vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a hablar un poquito del estímulo. Voy a quitar ya todo esto para que tenga espacio, ¿sí? Esto creo que ya quedó y bueno, va a estar ahí grabado por cualquier cosa. Lo vuelven a repasar, doctoras y doctores. Listo. Entonces, vamos a hablar del estímulo. ¿Qué pasa con el estímulo y por qué es importante entenderlo? ¿Por qué es necesario entenderlo? Bueno, estimulación. Ahí, voy a poner un colorcito. Estimulación. ¿Por qué es importante conocer nuestra estimulación? Porque necesitamos hacerlo, ¿sí? Necesitamos conocer las armas. Estimulación. Las armas con las que contamos. Bien, la estimulación, pues sabemos, es el aplicar una descarga, una corriente al trayecto de un nervio y obtener una respuesta, ya sea a nivel motor, en los músculos, o a nivel sensitivo, en el mismo nervio. Entonces, estimulación. Tiene 3 parámetros, como les había adelantado. El primero es la intensidad. El segundo es la duración. Y el tercero es la frecuencia. Recordemos, por ejemplo, cuando estudiamos la biofísica, las ondas eléctricas, las morfologías de las ondas eléctricas. Recordemos que unas eran cuadradas, ¿sí? Otras eran rectangulares, otras eran, ¿cómo se llaman? Elípticas, me parece, unas eran así y terminaban así, se repetían, etc. Bien, todas las ondas van a cambiar en morfología. Estas son ondas eléctricas producidas por dispositivos eléctricos con diferentes fines, ¿no? Terapéuticos en nuestro caso, para manejar inflamación, dolor, edema, etcétera, para manejar diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todas las ondas tienen ciertas características. Todas las ondas tienen una altura determinada. Todas las ondas tienen bueno, lo voy a poner con otro colorcito. Todas las ondas duran distinto. ¿Sí? Vean ustedes. Todas las ondas duran de forma diversa. No son las mismas. Y todas las ondas se repiten o no en cierta frecuencia. ¿Sí?
Ya lo estoy poniendo muy encimado, pero bueno, es para que se entienda. Las repeticiones que se van a dar de esa onda en el futuro. Eso debe de estar configurado perfectamente, ¿sí? Debe de estar configurado para nosotros saber qué tipo de estímulo estamos aplicando a esa región. Ya que entendimos estas características generales de las ondas, entonces vamos a hablar de la estimulación que nosotros aplicamos directo sobre el trayecto de un músculo. Vamos a poner aquí una onda y vamos a estudiarla. Primero que nada, ¿a qué se refiere intensidad? Es la amplitud que va a alcanzar esa onda. ¿Cuánto conocen ustedes que alcance de amplitud, de intensidad, la onda que aplicamos en la estimulación nerviosa, doctoras y doctores? Denme valores, a ver, ¿cuáles serían? Hasta 400 volts, dice la doctora Vilches. Muy bien, doctora. Bien. Hasta 400 volts lo máximo. Y dice el doctor Javier hasta 50 miliamperes. Se quedó un poquito corto el doc. Hasta 100 miliamperes. Ya tenemos dos valores máximos. Los equipos están configurados a estas intensidades, doctoras, doctores. Puede ser que venga en volts, como bien dijo la doctora, o puede ser que estén expresados en miliamperios, como dijo el doctor. Lo máximo que alcanza son 400 volts, o bueno, lo máximo que permiten son 400 volts y 100 miliamperes. ¿Qué relación existe entonces entre volts y miliamperes, doctoras, doctores? ¿Cuál es su relación? Bueno, aquí estamos viéndolo, ¿no? Ah, ya. De 1 a 4, exactamente. Por cada miliampere tiene que haber 4 volts. Esto nos deja ver que los volts es esa energía que viene en bruto de la corriente directa, pero que después de ser filtrada va a convertirse en una corriente, pues filtrada como tal, y solamente se va a expresar en miliamperes como 1. Por cada 4 volts ingresa 1 miliampere. Eso es lo que nos quiere decir esta relación. Su equipo puede estar en volts o puede estar en miliamperes. Pero si llegan a un lugar un día y está en volts y ustedes están acostumbrados a miliamperes, solo recuerden esta relación. 4 a 1. Es decir, si yo estoy estimulando a 25 miliamperes, ¿a cuántos volts estoy estimulando? Si estoy estimulando a 50 miliamperes, ¿a cuántos volts? Si estoy estimulando a 75 miliamperes, ¿a cuántos volts? Y si estoy estimulando a 100 miliamperes, ¿a cuántos volts? A ver, ayúdenme. Exacto. Solo hay que hacer la multiplicación, ¿no? 1 por 4. 25 por 4, pues son 100 volts, 200 volts, 300 volts, 400 volts. ¿Sí estoy bien? ¿O hay alguna que esté mal? 100, 200, 300 y 400. ¿Ok? Entonces tengamos en mente esto, doctoras y doctores.
Gracias, doctora. Bien, entonces tengamos en cuenta esto. Si tenemos nuestro equipo en volts, pues sabemos que no hay problema. Lo mismo aplica para miliamperes. No pasa nada. Entonces, la intensidad es la altura que va a tener esa onda eléctrica y nosotros la podemos controlar. ¿Cómo? Pues subiendo o bajando estos valores, 25, 50, 75 y 100. ¿Bien? Es la altura de esa onda. Listo. Esto es la intensidad. Ahora, vamos a la duración. ¿Qué duración máxima nos permite nuestro equipo? ¿Cuánto va a estar durando máximo ese estímulo sobre la piel del paciente en el trayecto de ese nervio? ¿Cuál es la duración máxima que nos permite el equipo, doctora Ciotres? Punto 5, pero punto 5, ¿qué? Ah, dice el doctor, 1 milisegundo. Perfecto, doctores. 1 milisegundo. Eso es lo máximo que nos permiten los electromiógrafos. Pero ahora vamos a ver. Si eso es lo máximo, siempre utilizamos lo máximo. Es como la intensidad. Todo depende. Ese es el mismo ancho. Ah, exacto. Bien, doctor. Dice aquí el doctor Javier Molano, ¿es lo mismo que ancho de pulso? Sí. Exactamente es duración o ancho de pulso. Bien. Así también se llama. Ancho de pulso. Entonces, ¿cuánto utilizamos de este milisegundo para estimular? Depende. Si estamos hablando de PAMP, si estamos hablando de PANS, de onda F y de reflejo H, va a depender de qué prueba estemos haciendo, ¿sí? PAMP, ¿cuánto ocupa, doctoras y doctores, de duración? PANS, F y H. A ver, ayúdenme. Ayúdenme a determinarlo. ¿Quién lo recuerda o quién lo sabe? Que lo comparta, por favor. PAN.2, dice la doctora. Ok, de ese milisegundo puede ocupar .1 a .2. .1 o .2 de ese milisegundo. Sí, o sea, la décima parte o 20%, o sea, 10 o 20% de ese milisegundo. Es decir, solo esta partecita. Para PAMP. ¿Bien? PANS, .1. Lo mismo, puede ser a .1 o a .2. ¿Está permitido? Sí, sí está permitido .1, .2. Es decir, aquí también entran los PANS, ¿sí? PANS también. Onda F, doctores. ¿Cuánto ocupamos de duración de estímulo para la onda F? Perfecto, doctora. Muy bien. Dice la doctora Maritza, .1 y .2, lo mismo. .1 y .2 para onda F. También aquí entra la F. Pero la diferencia descomunal y brutal viene, como aquí lo menciona la doctora, para la onda H. ¿Sí? Para el reflejo H ocupamos así está descrito, desde .5 hasta 1 milisegundo. ¿Sí? Es decir, lo voy a poner con otro color para que no se confunda tanto. Para la onda H, nosotros podemos ocupar la mitad, o sea, .5, o todo lo que permite el equipo, ¿sí? Ocupar para esa estimulación. .5 a 1 milisegundo completito. No sé si ustedes notan que cuando estimulamos reflejo H, el paciente sufre mucho más que cuando
estamos estimulando motores sensitivos o F, ¿sí? El paciente tiene mucho más molestia y pues lo manifiesta, ¿no? Con gestos o con movimiento, con tensión muscular, ¿no? Espero que lo hayan notado. Y bueno, esta es la explicación. Estamos manteniendo mucho más tiempo, nada más, 10 veces más, el estímulo sobre la piel, ¿sí? Cuando en PAN, PANS y F es la décima, o sea, el 10 o el 20% de esta duración total. En H ocupamos todo. Por eso puede ser tan molesto para los pacientes, pero tiene una finalidad, que es ser selectivos con los tipos de fibras que queremos estimular de forma inicial y con una baja intensidad inicial, ¿verdad? Bueno, ya lo hablaremos en su momento cuando hablemos de F y de H. Entendamos entonces la importancia de la estimulación. Tiene estos tres componentes. Intensidad, ya lo vimos, puede estar en uno o en otro. Duración o ancho de pulso se maneja en estas categorías para cada una de estas pruebas. Ténganlo en mente. Y frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia a la que podemos nosotros estimular nuestros diferentes potenciales? Frecuencia, primero que nada, es el número de eventos que suceden, en el lapso de un segundo. ¿Sí? Número de eventos en un segundo es igual a frecuencia que se mide en hertz. Es decir, yo aquí tengo un segundo. Supongamos que todo esto es un segundo. Si solamente tengo un evento en un segundo, pues eso es igual a un hertz. Si tengo dos eventos en ese segundo, pues son 2 hertz. Si tengo 3 eventos, ¿sí? Si tengo 4, si tengo 5, si tengo muchos, si ya no se pueden ni contar, ¿sí? Todos son hertz, 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 ¿sí? Que tuviéramos muchísimos eventos en un solo segundo, recuerden, en un segundo. Esos son los hertz, esa es la frecuencia. Entonces, ¿cuántas veces se tiene que repetir esta onda de acuerdo con la prueba que estamos realizando? ¿Cuántas veces en un segundo? Es decir, ¿a cuántos hertz se tiene que estimular cada una de estas pruebas? Otra vez, potencial de acción motor compuesto, potencial de acción nervioso sensitivo, F y H. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es la frecuencia de estimulación para cada una de estas pruebas? Bien, vamos a ver. ¿No recuerdan? Bueno, no se preocupen. Vamos a seguir avanzando para que nos alcance el tiempo de describir lo demás. En PANCS, recuerden ustedes, en un segundo, ¿cuántas veces estimulamos ese nervio, doctoras y doctores? Recuerden, ¿cuántas veces alcanzamos a estimular ese nervio? 1, 2, 3, 4, en un segundo. Una vez, ¿no? Exactamente, una vez. Un hertz. PANCS, un hertz. F y H son las que manejan. Ok, exacto, dice la autora que en estimulación repetitiva se manejan diferentes frecuencias. Perfecto. Y en F y en H también pueden manejarse diferentes frecuencias de estímulo. Recuerden que ahí aplicamos el estímulo y los equipos están ya configurados para estar dando un estímulo cada cierto tiempo. Tuc, 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 ¿no? ¿A cuánto están esas frecuencias? Pueden estar
desde punto 5, punto 7 o bien 1 Hz. Si ustedes abren la ventanita de frecuencia de disparo, tiene desde punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, bla, bla. Lo que más se describe son estos tres, punto 5, punto 7 y 1 Hz. Lo mismo para H, punto 5, punto 7 y 1 Hz. Entendamos entonces algo. Si esa frecuencia no alcanza a ser suficiente para completar un ciclo en un segundo, por definición, por entendimiento así directo, esa frecuencia no se logra en un solo segundo, es decir, es muy lenta. ¿A qué se refiere esto? Voy para acá. Supongamos que aquí tenemos 2 segundos, ¿sí? Esa onda va a medir 0.5 Hz, es decir que la primera parte de esa onda se va a dar en el primer segundo. Y la segunda parte de la onda se va a dar en el siguiente segundo. Por eso es que tiene una frecuencia de 0.5 Hz. Porque no alcanza a cumplir todo su ciclo en un segundo, cuando debería de estar aquí, ¿no? 1 Hz. Esto sería 1 Hz. Pero aquí la mitad y la mitad, es decir, que cuando tenemos el equipo configurado a 0.5 Hz, va a estar dándonos un estímulo cada 2 segundos para completar un ciclo. Pum, pum, muy lento. Pum, ¿sí? Cuando es a 0.7 es más acortado. Y cuando es a 1 Hz, pues es cada segundo el estímulo. Poca, 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 ¿no? Entonces entendamos, cuando son decimales de Hertz, es muy lento. Es mucho más lento que cada segundo. Si son 1 Hz o más, empieza a ser más rápido. ¿Sí se entendió esta parte, doctoras y doctores? A veces es un poquito complejo eso, pero es importante para mí que lo entiendan y vean lo que hay configurado en sus equipos. ¿Sí? Más o menos, ¿todo bien? Perfecto. Bien, doctoras. Listo. Entonces, estas son las configuraciones que debemos de entender de nuestros equipos. La estimulación no solo es intensidad, que casi siempre es lo que nosotros manejamos, ¿no? Sí, está en miliamperes y le subo a 25, o le subo a 50, 75 u 80. No, 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 no. Tenemos que tener en cuenta todo esto. Porque, pues, queremos saber más, ¿verdad? Y eso es importante. Tenemos que tener el control total de todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces, esto fue todo lo referente a la estimulación. Ahora, cualquier duda o situación, pues pueden preguntar sin problema, doctoras, doctores. Ahora, vamos a hablar de cómo es que se conforman los PAMP y los PANS, ya después de que estimulamos con estos parámetros, con esta configuración, todos nuestros potenciales. Bueno, entonces vamos a meternos un poquito a la neurona otra vez, ¿verdad? Vamos aquí a poner nuestra neurona. Y recordemos que este ancho está ejemplificando cientos de axones. Vamos a hablar de los motores para entenderlo. Nosotros aquí tenemos, si cortamos, vamos a hacer un corte aquí, tenemos cientos de axones. Doctoras y doctores, ¿verdad? Cientos de axones. Hablemos del nervio mediano si quieren. Nosotros vamos a estimular en cualquier punto a este nervio y vamos a obtener unas respuestas que se llaman PAMC. Claro, esto ya es claro, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de 3 tipos de estímulos: submáximo, máximo y supramáximo. ¿A qué se refieren cada uno de estos que comúnmente manejamos en las diferentes pruebas?
¿Cómo saber que hay un estímulo submáximo? ¿Cómo saber que es máximo? ¿Y cómo saber que es supramáximo? Todo tiene que ver con el número de axones que estamos estimulando. El número de axones no cambia en el nervio, ahí están siempre, ¿no? Obviamente si hay una lesión o algo, eso es lo que vamos a enfocarnos, pero primero quiero que sepamos lo normal. Tenemos muchos axones aquí dentro, los estamos estimulando. Y recordemos, bueno, pues que aquí están las vainas de mielina y que este estímulo va a provocar, también bien importante entenderlo, el estímulo provoca siempre despolarización en ambos sentidos, doctores. No se les olvide. En ambos sentidos de la membrana. Nosotros solamente estamos registrando en la porción distal, en el músculo, pero el estímulo siempre despolariza la membrana en ambos sentidos, no lo olviden, independientemente si nosotros tenemos el cátodo de este lado y el ánodo de este lado. Yo creía que esto hacía selectiva la vía o la dirección de ese estímulo, pero leyendo más, entendiendo más cosas, la membrana es un capacitor que está ahí lista para despolarizarse, ¿no? Y se convierte en un conductor cuando se logra esa despolarización. Entonces, va a conducir hacia ambos lados, pero recordemos, el polo negativo de nuestro estimulador promueve que ese estímulo se realice sobre todo para ese lado, en ese sentido. Es decir, de negativo y positivo se promueve hacia ese sentido. Si invertimos los polos del estimulador, se promueve en sentido contrario. Pero siempre, siempre, siempre está estimulando hacia los dos lados, doctores. Esto es importante a entender en el reflejo H, en la onda F, ¿sí? Pero lo estoy mencionando desde este momento. Ahora, ¿cómo saber que ese estímulo es submáximo, máximo o supramáximo? Bueno, pues nosotros tenemos que entender que lo que se espera de ese nervio, pues es un potencial de acción motor compuesto, ¿verdad? Un PANS, más o menos así, bonito, normal, ¿verdad? Que tiene una duración como las otras ondas, ¿sí? Que tiene una altura o amplitud y que tiene un inicio o latencia y que la combinación de amplitud y duración nos da el área bajo la curva. Todo esto es el área bajo la curva, ¿sí? La intención habitual de la estimulación en potenciales de acción motor compuesto y potenciales de acción nerviosos sensitivos es llegar al 100% de axones y estimularlos y que nos den esta altura y estas características. Si nosotros nos quedamos en el terreno de un estímulo submáximo, que a veces sí es necesario, por ejemplo, en respuesta H, reflejo H, ¿sí? Tenemos que hacerlo submáximo. Pero ¿cómo saber qué es submáximo? Pues cuando ninguna o no el 100% de fibras se están estimulando. ¿Y cómo saber qué es supramáximo? Cuando ya llegamos al 100% de fibras, es decir, ya no crece en amplitud este potencial, ya no crece más, ¿sí? Está ahí estático a pesar de que subamos intensidad, a pesar de que incrementemos la duración del estímulo, la característica de este potencial ya no cambia, ya no crece. Entonces, el momento en el que alcanzamos nuestra máxima amplitud indica que estamos alcanzando el 100% de axones estimulados aquí dentro. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando. Si seguimos subiendo, pues ya no hay más que estimular. Es como si el nervio nos dijera, ya párale, o sea, ya no tengo más, ¿verdad? Entonces, en ese momento es supramáximo. Se manejan porcentajes en ocasiones.
se dice que un supramáximo es el 20% arriba del máximo. Pero ¿cómo sé que es el máximo? Pues porque ya tengo mi amplitud máxima y a pesar de que siga subiendo voltaje o amperaje, ya no crece la amplitud. En ese momento sé que es el máximo. Pan y pans. Supramáximo es a partir de ese valor en el que obtuve mi amplitud máxima, 20% más. O puede ser más, ¿sí? Puede ser más. Entonces, el submáximo obviamente es el que no ha alcanzado mi amplitud completa. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, como les decía, en el reflejo H. O en situaciones anormales, erróneamente. ¿Por qué? Porque creemos que si es el ejemplo que les daba, si tenemos mucho edema o un panículo adiposo y nos quedamos a 25 miliamperes de estimulación, estamos dando un estímulo submáximo. No estamos logrando llegar al 100% de axones y puede interpretarse erróneamente como una neuropatía. Esto sobre todo pues en los sensitivos, ¿verdad? Entonces, ¿sí queda claro más o menos a qué me refiero con submáximo, máximo, supramáximo? Ahora, ¿en qué prueba se utiliza el supramáximo? En las respuestas F. En esas respuestas necesitamos necesariamente, ¿sí?, un estímulo supramáximo. ¿Bien? Bueno, listo. Entonces, ahora, después de esta pequeña explicación de submáximo, etcétera. Ok. Y en estimulación, creo que es lo que quiere decir la doctora, estimulación repetitiva. Ok, exactamente. También en estimulación repetitiva utilizamos el supramáximo para asegurar la evocación de esos potenciales motores. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya que entendimos esta situación, ahora entendamos que el número de axones que se van a representar en un PANC y el número de axones que se representan en un PANS cambia de forma, pues, evidente, ¿verdad? La intención de estimular los PANC, vamos otra vez a eso, pero ahora hablando desde otro punto de vista, la estimulación del nervio motor, dijimos, va a darnos respuestas motoras, despolarización de unidades motoras. Y esa es la respuesta que obtenemos. ¿Bien? ¿Qué porcentaje de axones están despolarizando a qué porcentaje de unidades motoras? Pues justo eso es lo que nos va a dejar ver nuestro estímulo máximo. Entonces vean ustedes, este potencial se está expresando en una célula, como ya lo habíamos dicho al principio de la clase. En una célula, en sus diferentes fases. Es decir, que este axoncito nos estaría representando uno de estos. Pero, ¿qué pasa si estamos estimulando nosotros a un racimo de axones que están también teniendo esa misma respuesta? Cientos de axones teniendo esa misma respuesta, doctora. ¿Se imaginan que hubiera un equipo, que existiera un equipo que nos dejara ver de forma individual cada uno de los potenciales de acción de cada axón? Se vería algo más o menos así. Lo voy a poner aquí en diferentes ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí están ahí? Es que dice que está inestable otra vez mi conexión a internet. ¿Sí me están escuchando? A ver si alguien me puede decir por ahí. ¿Sí? Sí, Perfecto. Escuchamos. Gracias, gracias, doctores. Entonces, que ese equipo existiera nos dejaría ver los potenciales de acción de cada uno de esos axones. Imagínense ustedes, ¿no? Lo estoy poniendo en diferentes colores pues para hacer el ejemplo, ¿no? Pero no existe algo que nos deje ver
cada potencial de acción individual, cada uno de estos. Pero sí existe aquel que nos deja ver esto. Esa es la magia que se realiza en el amplificador. El paso de una señal analógica a una señal digital. Entendámoslo entonces como que un PAM es el resultado de una promediación de potenciales de acción que se están llevando a cabo en este punto y que nosotros estamos registrando en el músculo. Todos estos potenciales individuales entran a la máquina, se promedian y nos deja ver únicamente esa onda. Si viéramos qué hay debajo de esa onda realmente, pues veríamos todos los cientos de potenciales de acción que se están despolarizando en esas unidades motoras, ¿sí? Pero no es lo que vemos. ¿Sí me alcanzo a explicar? ¿Sí se entiende la idea? Sí, más o menos, doctora, por eso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos registrando en un músculo. ¿Bien? Esto es lo que está pasando. Entonces, entendamos varias situaciones de este ejemplo. Ya, es que se cortó, dice. Ok. Entonces les comentaba que solo nos deja ver una onda, una sola onda. Pero que si pudiéramos entender o ver lo que hay debajo de esa onda, estaría siendo algo así. Cientos de potenciales de acción manifestándose en diferentes momentos. ¿Ok? Pero no es lo que vemos. Lo que vemos es solo una onda. ¿Sí me explico con esa idea, doctoras, doctores? ¿Sí se entiende esa parte? Que esto es un promedio. Perfecto. Bien. Eso es lo que quería explicar. Ahora, ya que entendimos esto, entonces sepamos que la naturaleza como tal, bueno, sí es perfecta, pero para las mediciones, para este tipo de situaciones, cambia un poquito. No voy a decir no es perfecta. Sí, sí lo es. Pero cambia. Tenemos que entender entonces la forma de esta campana. ¿Por qué hay un inicio y por qué hay un final? Entonces, hablando de los PAN, sabemos que estamos evaluando fibras tipo A, alfa, 1B. Entonces, sepamos que siempre va a haber potenciales que llegan primero. Siempre va a haber potenciales que se expresan primero. Estos que están aquí. Y siempre va a haber potenciales que se expresan al último. Estos que están aquí. Y que siempre va a haber potenciales que se expresan de forma intermedia. ¿Sí? Es decir, los potenciales tienen diferente velocidad de despolarización, pero en un rango permitido, en un rango normal. Eso es lo que nos dice el área bajo la curva, ¿no? Todo lo que está debajo del área bajo la curva es normal o tiende a ser normal. Entonces, bajo esta situación, nosotros podemos entender que la diferencia de despolarización, el tiempo de despolarización distinta de estos potenciales nos va a dejar ver esta curva. La latencia que nosotros estamos viendo aquí, ¿a qué fibras, a qué axones son a los que se va a deber? Pues obviamente a los más rápidos. Los más rápidos son los que inician el ascenso de esa curva.
Y el final de la curva se va a deber al descenso de los potenciales de acción más lentos. ¿Ok? Más lentos. Y que todo el cuerpo central de esa curva se va a deber a la mayoría de los potenciales que conducen en la velocidad promedio. ¿Con qué velocidad conducen estos axones? Los más rápidos, doctoras y doctores, hablando de un pump. ¿A qué velocidad conducen los potenciales más rápidos, los que nos dan la latencia? Recuérdenme por ahí. ¿Se me escuchan? Ok. Dice el doctor hasta 120 metros por segundo. Metros por segundo, recordemos. Pero en el caso de los PAMC, como tal, mediano, en ulnar, en tibial, en peroneo, 40 a 50 exactamente. De 40 a 50 metros por segundo. Esto ya es velocidad, ¿verdad? Metros por segundo. Entonces, hablando de velocidades, esto es lo que generalmente estamos nosotros viendo expresado en estos potenciales. Una latencia en milisegundos que, junto con otro potencial y la ecuación para sacar la velocidad de conducción, pues nos va a estar dando estas velocidades, entre 40 a 50 metros por segundo. Entonces, esto nos deja ver que los potenciales van a estarse despolarizando en diferente momento, pero dentro de un rango permitido. ¿Qué pasaría, doctores? Piensen ustedes teóricamente. Que todos los axones se despolarizaran a la misma velocidad, exactamente a la misma velocidad. ¿Qué obtendríamos en nuestra gráfica, doctores? ¿Qué sería? ¿Qué podríamos observar si se despolarizan todos idénticos? Podríamos ver. A ver, bien. Muy delgado, exactamente. Una línea. Así es, exactamente. Eso es lo que yo también intuí. Dije, si todos fueran exactos, perfectos, idénticos, pues solo observaríamos una línea, ¿no? Una cosa extraña, algo, bueno, ay, se le movió aquí esto, perdón. Algo más o menos así. Eso sería nuestro potencial de acción. Todos en un solo momento. ¡Pum! No habría esta morfología típica de campana. Entonces, entendamos al potencial de acción, motor compuesto, como esa imperfección, digamos, en la despolarización de todos estos cientos de axones. Los primeros, los intermedios y los últimos. Todos son importantes porque todos nos van a dejar evaluar esos potenciales. ¿Por qué me estoy deteniendo tanto en esta parte? Porque esta es la base. Dice el doctor René, como una espícula muy alta. Bien, les decía, ¿por qué me estoy deteniendo en esta parte? Porque esta es la base de entender los patrones básicos de lesión nerviosa. ¿Qué pasa si los axones no llegan al mismo tiempo y ahora en lugar de eso se dispersan? ¿O qué pasa si en lugar de tener todos estos axones tengo la mitad nada más disponibles? ¿Qué pasa? ¿Sí? Todas esas situaciones son las que nos vamos a explicar entendiendo esto, entendiendo esta situación. Bueno, entonces, ya que entendimos esta parte de la imperfección, entre comillas, de la despolarización de los axones en diferentes momentos y que eso nos deja ver esa curva, ahora entonces vamos a explicar el cómo observar diferentes patrones básicos de lesión nerviosa, ¿sí?
cómo con este entendimiento de la fisiología y de cómo se lleva a cabo esta conducción, podemos nosotros determinar los diferentes patrones. Pero, primero que nada, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Digamos, la metodología habitual es que llega el paciente, estimulamos, obtenemos ondas y las analizamos. Y de ahí obtenemos el patrón. Pero ¿qué tal si cambiamos un poquito esa tendencia y escuchamos primero al paciente? ¿A qué me refiero? Preguntarle qué le pasó, cuándo le pasó, cómo le pasó, en dónde y qué le han hecho, ¿sí? O sea, todo eso nos va a dejar intuir el tipo de patrón que nosotros ya esperamos encontrar y no al revés. Solo ver el patrón cuando ya lo tengamos en ondas, en un reporte, sino intuirlo. ¿Cómo hacemos eso? Preguntándole al paciente. ¿Y qué le vamos a preguntar? ¿Qué es lo importante? Lo que les acabo de mencionar. Entonces, primero que nada, para el abordaje de los patrones básicos de lesión nerviosa, yo les diría, lo más importante es conocer la causa posible de esa alteración. La causa. Ahí, a mi punto de vista, está la clave, doctora Silva. Las causas de los potenciales básicos de lesión nerviosa. Voy a ponerles aquí. Causas. Las voy a poner en dos rubros importantes. Primero que nada, las causas traumáticas. Y en el otro rubro, las causas diversas. O le voy a poner aquí otras causas, que evidentemente no son traumáticas, ¿sí? Esto es lo que a mi punto de vista es el punto más importante del inicio de un estudio de un patrón de lesión nerviosa. Entender la causa, porque aquí nos va a definir de seguro qué patrón estamos esperando encontrar ahí. Ya lo vamos a ver. Traumáticas. Esta tabla como tal, no la he encontrado. No la he encontrado en algún texto. Ya sacaré yo por ahí mi manualito y la integraré. La he hecho a mi entendimiento, digámoslo así, porque se me ha facilitado tanto encontrar los patrones básicos de lesión nerviosa a partir de esta división. ¿Cómo entender las causas traumáticas? Vamos a empezar con las causas traumáticas de lesión nerviosa. Y para esto me fui a los libros de biomecánica, de la lesión del nervio periférico. ¿Cómo de forma traumática se puede lesionar el nervio periférico? Y me encuentro con tres factores importantes, ¿sí? El primero es por compresión. Ese es el primer factor traumático que puede afectar al nervio periférico de forma biomecánica. Segundo, elongación. Y tercero, ¿sí? La sección. Vamos a detenerlo ahí un poquito. Traumáticas, entonces, los tres factores que pueden lesionar a un nervio periférico con un trauma son la compresión, la elongación y la sección. Bien, ¿y qué otras causas que no sean traumáticas pueden afectar a nuestros nervios periféricos? Pues de entrada, y las más frecuentes a nivel mundial, las causas hereditarias. A veces pensamos que son las metabólicas. Siempre que les pregunto, ¿qué otras causas metabólicas? Eso pasa en nuestro mundo, ¿no? En nuestro universo. Pero a nivel mundial se describen como causas frecuentes de lesión nerviosa las causas hereditarias. Por increíble que me pareció a mí también,
Así están descritas. Luego, las inflamatorias. Y ahí entran, pues, muchas que conocemos, ¿verdad? Guillain-Barré, inflamatorias. Guillain-Barré, sus variantes, la desminimizante crónica, muchos tipos de neuropatías y de polineuropatías, obviamente, afectación de nervios periféricos, ¿verdad? No traumáticas. Luego vienen las endocrinas, en las cuales, como tal, pueden entrar el tiroidismo, el hipotiroidismo, ¿sí? O las alteraciones a nivel de páncreas, diabetes, ¿verdad? Y pueden provocar complicaciones metabólicas y a su vez neuropatías. Luego, o bueno, no en ese orden exactamente, pero las otras pueden ser las tóxicas. Fármacos que provocan neuropatía, sobre todo los quimioterapéuticos, ¿verdad? Las tiazidas también están consideradas en este rubro. Y algunos, por ejemplo, sustancias para fumigación, pesticidas, ¿sí? Organofosforados, todas estas situaciones que pueden intoxicar a los nervios, el plomo, ¿no? Entonces, pueden estar provocando neuropatías no traumáticas. Otro rubro puede ser las infecciosas. Clásicamente se ha descrito al VIH como el predominante. Y uno en estas etapas de la vida dice, bueno, pero VIH, apenas conocimos a una paciente que llegó a rehabilitación, que trabaja en un centro de detección y de tratamiento de VIH. Y estaba mencionando, no, eso no está muerto. Eso está muy, muy, muy vivo y vigente. A diario recibimos de 15 a 20 personas, nos dijo, para diagnóstico, para pruebas de detección de VIH, y la mayoría salen positivas, ¿no? Entonces, pues está más controlado, hay más fármacos y todo, pero ahí está. Entonces, cuando haya una neuropatía de causa, pues no evidente, ¿verdad? Pues siempre pensar por ahí en algún virus. Y otro virus está bien vigente, reciente y que a todos nos trajo muy ansiosos, doctoras y doctores, COVID, ¿verdad? Bueno, el SARS-CoV-2, también se está presentando como una causa de neuropatías infecciosas. Enfermedad de Lyme, también Borrelia perfringens, creo que se llama. Enfermedad de Lyme también se describe como tal, ¿sí? Un condicionante de neuropatía. Estos son algunos ejemplos. ¿Qué otras causas neuropáticas que no sean traumáticas? Bueno, pues están las idiopáticas, ¿verdad? Las que quién sabe que tienen, pero trae una polineuropatía o trae una neuropatía, pero no sé de dónde llegó, no sé de dónde vino. También existe, ¿verdad? La clasificación. Idiopáticas. Y estas son, las carenciales. Estas pueden ser otras. Voy a poner aquí una división, carenciales. Otra vez leía un libro de alteraciones, no, uno de Oliver Sacks, este neurólogo que escribe muchas historias de casos clínicos, ¿no? Y mencionaba que en algún momento de la historia hubo una pandemia, bueno, no pandemia, pero sí muchos casos de pacientes que había una tendencia a estar tomando vitamina B6, ¿no? Continuamente porque era el boom en ese momento y empezaron a haber muchos casos de polineuropatías. Entonces, en este caso, no solo la deficiencia, como aquí lo estoy teniendo de vitamina B, puede ser una condicionante de neuropatía, sino su exceso, que en este caso ya sería tóxico, ¿verdad? Exceso de consumo de vitamina B también puede ser un condicionante de polineuropatías, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo en cuanto al abordaje inicial de nuestro paciente con probable lesión del nervio periférico. Sí, tal vez les parezca es un poco como extraño, pero como sea, pues es evidente que este tipo de situaciones, sí, las otras causas, aquí dice autoinmunes, dice la doctora Rosa Vilches, autoinmunes. Las autoinmunes entran en este rubro, doctora. Autoinmunes.
Ajá, en las inflamatorias. Así están clasificadas, porque esa autoinmunidad provoca una cascada inflamatoria que justo el cuerpo provoca contra el nervio, ¿no? Entonces, eso es lo que, o sea, la inflamación en sí es la que provoca el daño nervioso. Por eso es que ahí las colocan. Pero sí, visto desde este punto de vista, las autoinmunes, claro, son otra causa, pero englobada dentro de las inflamatorias. Entonces, estas situaciones, ahí se me fue el hilo. Que ustedes me dirían, pues es evidente que las otras, pues no van a estar atacando un nervio en particular, ¿verdad? Por ejemplo, una neuropatía del mediano, yo no la podría confundir con algo hereditario, con algo inflamatorio, endocrino, tóxico, porque es muy localizado, es muy específico. Pero en este abordaje, yo sí les recomiendo que siempre tengan esta división en mente. Siempre tengan esta división en mente porque les va a ir haciendo, digamos, les va a ir ayudando a hacer cada vez más pequeña la posibilidad de un diagnóstico. ¿Okay? Entonces, es una clasificación general. Les digo, no viene como tal así en ningún libro, pero me interesa mucho transmitírselos de esta manera. Entonces, causas traumáticas, vamos a ellas. Las otras, sí, son generalizadas, son más evidentes, tienen una expresión mayor, ¿verdad? A nivel sistémico en el cuerpo. Vamos a las traumáticas. Compresión. La compresión, ¿qué nos dice la fisiopatología de esta situación? Voy a dibujar aquí a mi neurona. ¿Ok? Y vamos a dibujar al músculo. Ok, sabemos que tenemos vainas de mielina, ¿verdad? Las cuales están conformadas por qué tipo de células. ¿Cómo se llaman estas células, doctoras, doctores? En el sistema nervioso periférico. Recuérdenme, por favor, por ahí. No, ¿sí me escuchan? Eso, células de Schwann. Perfecto, gracias, doctor. Perfecto. Muy bien, recordemos que células de Schwann son periféricas puramente. Y esos son el foco de atención para las polineuropatías inflamatorias, ¿sí? Cuando se tratan de situaciones desmielinizantes. El foco es células de Schwann. Bien, entonces viene el estímulo saltatorio entre cada una de las vainas, justo esa es su intención de las vainas, hacer aislante, ¿verdad? Ese axón y que solo el estímulo vaya saltando en esas zonas desnudas de axón, que nosotros conocemos como nudos de Ranvier, ¿verdad? Va saltando en esas zonas desnudas o denudadas, le llaman de mielina, ahí no hay mielina, con la intención de despolarizar la porción final y lograr la despolarización de las unidades motoras. ¿Sí? Eso es la neurona motora inferior. Ahora, ¿qué pasa cuando esta situación, vamos a ponerlo aquí, qué pasa si hay algo que esté provocando que el flujo sanguíneo que llega a estas células, ¿sí? Empieza a entorpecerse. Es decir, vasa nervorum, ¿verdad? Empieza a haber una compresión en la cual ya no llega de forma completa o correcta la sangre, los nutrimentos, etcétera, a esas células, pero esa compresión es en un lugar muy localizado de todo el trayecto de ese nervio. Va a haber daño de la mielina, ¿sí? Este es el tejido más periférico con el cual se va a encontrar esta compresión. Pero ahora, ¿cuánto de presión se tiene que tener en ese lugar para empezar a entorpecer el flujo sanguíneo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene algún valor o que haya leído algo sobre esto? O les digo, generalmente cuando lo vemos en biomecánica, vemos este tipo de valores de presión.
sobre el nervio y cuándo empieza a sufrir hipoxia e isquemia. ¿Alguien, no? Bueno, se ha descrito, aquí tengo una respuesta, hasta 80 milímetros de mercurio, dice la doctora Paola. Bueno, esto ya es muy, muy excesivo. Sí, o sea, sí es correcto, pero voy a darles como los cambios, así muy, muy en general. Entre 60 y 80, dice el doctor Eder. Ok, ya dicen 10. Bueno, se ha visto que cuando empieza a haber presiones de 10 milímetros de mercurio sobre esa región, empiezan a verse discretos cambios en la circulación, discretos cambios, no como tal para hacer isquémica esa zona. Pero si se empieza a incrementar a partir de 10, se ha visto que desde, bueno, voy a quitarle aquí esto de traumáticas, se ha visto que a partir de 30 milímetros de mercurio, la irrigación ya está comprometida, ¿sí? 30 milímetros de mercurio es suficiente para colapsar vasos y empezar a hacer un proceso isquémico, ¿bien? Entonces, bueno, no isquémico, hipóxico inicialmente, hipóxico. Entonces, estos son los valores mínimos. Recuerden estos, 10 y 30 milímetros de mercurio. Por allá me dijeron 60, por allá me dijeron 80. Imagínense lo que va a pasar en este nervio a estas presiones. Digo, ¿pueden ser reales? Claro que sí. Claro que sí, nada más que esas son ya extremas y obviamente van a dañar más entre más presión se tenga. Entonces, de 10 a 30 milímetros de mercurio es lo que se considera inicialmente como el detonante para manifestar una alteración en la irrigación de ese segmento. El tejido más periférico de ese nervio es la mielina. Es quien va a recibir ese daño, ¿sí? Es quien va a recibir esa situación, hipoxia, y si continúa la presión, porque todo es dependiente de tiempo, isquemia, destrucción, ¿verdad? Entonces, de entrada esa es la fisiopatología que se describe en la compresión. Ahora, ¿cómo se manifestaría esta compresión? De forma aguda, de forma crónica. ¿Cómo lo esperarían ustedes, doctoras o doctores? ¿Qué les ha pasado inclusive a cada uno de ustedes o qué han visto en los pacientes? ¿Es aguda, es crónica? ¿Son las dos? ¿Qué pasa? Dice la doctora Esther Barragán. Boltman, ¿a qué te refieres con esa doctora? Perdón, no entendí. A lo mejor es algo que no conozco. A ver qué pasa. A ver. Parálisis isquémica. Ok, doctora. Sí, bien. Ese es un tipo de parálisis que, bueno, es pues potencialmente muy, muy disfuncional, ¿sí? Y puede ser aguda clásicamente en el radial. Ok, ya me están dando opciones. Bien, gracias, doctora Esther. Muy buena esa aportación. Dice la doctora Rosa, puede ser aguda clásicamente en el radial, crónica en el túnel. Exacto, eso es lo que quería que me comentaran. Puede ser de las dos formas. ¿Qué pasa cuando yo estoy aquí sentado en este momento dándoles clase durante 2 horas y empiezo a sentir que se me empieza a adormecer la pierna? Justo eso, ya me estoy pasando de presión. Y eso me está detonando, hay señales, ¿verdad? Aguas, te estás quedando sin sangre y empieza a haber algo de hipoxia. Nada más me acomodo, vuelve a fluir, no pasó nada. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, con situaciones crónicas, quien está manejando computadoras por largas horas al día, el mouse, y siempre hay compresión. O bien, eso sería crónico, ¿no? O bien, como clásicamente lo dijo la doctora, bien dicho, el radial, ¿no? Cuando nos pasamos de copitas o en el enamoramiento, nuestra pareja se nos queda dormida sobre el brazo, y empezamos con isquemia. Pero por no molestarla nos aguantamos, ¿no? Decimos, sí se puede. Y ahí estamos promoviendo, ¿verdad? Compresión, hipoxia y posteriormente pudiera haber isquemia, ¿verdad? Entonces, puede ser de las dos. Ahí la importancia
Y ahí sí resalto mucho la importancia de preguntarle al paciente, ¿verdad? No directamente pasarlo y empezar a darle toques y piquetes. ¿Qué estoy buscando? Si primero o durante la preparación, ¿no? La limpieza, la marcación, etcétera, le voy preguntando al paciente, ¿qué le pasó? ¿A qué se dedica? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? Etcétera. ¿Qué le han hecho? ¿Desde cuándo está así? ¿Fue solo una vez lo que sucedió o han sido diferentes? Empiezo a entender estas posibilidades. Y entonces mi mente vuela, ¿no? Y entonces digo, ahí puede estar la causa. ¿Qué tipo de patrón yo esperaría encontrar en ese paciente de forma dirigida? Obviamente después de explorarlo y después de empezar a hacer el estudio de conducción respectivo. ¿Qué patrón buscaría dirigidamente en un paciente que por sus características clínicas ya me esté dando el foco rojo de una compresión? ¿Qué patrón estaría buscando, doctoras, doctores? Vean ustedes, hay hipoxia, isquemia y destrucción de mielina. En un punto específico, recuerden ustedes, en un punto específico. Desmielinizante, sí, más aguda, compromiso mielínico, en el caso de un cuadro mucho más crónico, patrón axonal. Bueno, bloqueo de la conducción. Vean ustedes aquí cuánta diferencia hay en estas tres respuestas. Me dice la doctora Nayeli, desmielinizante. Me dice el doctor Javier, más aguda, compromiso mielínico, y en caso de un cuadro mucho más crónico, un patrón axonal. Y me dice la doctora Rosa, bloqueo de la conducción, ¿no? Bueno, los tres tienen razón, pero esto para quien no conoce, por ejemplo, para un R1, R2, podría resultar bastante complejo. ¿Cómo hacerlo más entendible? ¿Cómo hacerlo más claro, más definido? Si nosotros realizamos esta evaluación, ¿sí? Con este paciente, sabemos que si el motivo es una compresión, ¿sí? Lo más seguro es que lo que estemos encontrando es desmielinización focal. Voy a quitar esto de elongación y de sección para explicarlo. Primer punto, hay isquemia, hipoxia, desmielinización, pero focal, no generalizada, solo en el punto de isquemia. Focal, eso es bien importante. ¿De qué otro nombre o con qué otro nombre se conoce esta desmielinización focal en ese foco, en ese segmento? Pues así, ¿no? Desmielinización focal o segmentaria. Desmielinización focal o segmentaria. Eso es lo que fisiopatológicamente está sucediendo allá adentro, ahí en ese nervio. Una desmielinización en un punto, focal o segmentaria. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver en una pantalla con ondas? Ahí es donde viene lo que la doctora Rosa dijo, un bloqueo de la conducción, ¿sí? Que indica una desmielinización focal. Vamos por partes entonces. Primero la causa. Parece que es una compresión. Esta compresión va a provocar una desmielinización en el foco de atención. Ahí en ese punto va a estar provocando desmielinización. Y esa desmielinización nos va a provocar un patrón, que es el primero que vamos a evaluar, aunque creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero no importa, digo, estamos entendiendo desde lo más básico estos patrones. El patrón de bloqueo de la conducción, que es el primero que vamos a ver. Bloqueo de la conducción. Entonces, compresión, hipoxia, isquemia, desmielinización focal, y en la pantalla lo que vamos a ver es un patrón de bloqueo de la conducción. Si esto va mucho más allá, pues claro que también puede afectar al contenido más profundo, que son los axones. Pero de forma clásica, y ya lo veremos en la escala de Seddon,
se describe como que en el patrón de bloqueo de la conducción, clásico, típico, lo que está afectado únicamente es la mielina, no los axones. Obviamente es entendible que depende de cada paciente. Y vamos a ver aquí cómo demostrar que sí es solo la mielina o que también el axón está lesionado. ¿Cómo saberlo? También lo vamos a evaluar, no se preocupen. Pero me interesa mucho que hayamos entendido este primer patrón. Compresión de 10 a 30 milímetros de mercurio por tiempo prolongado, empieza a haber isquemia, bueno, hipoxia, isquemia, desmielinización focal o segmentaria en ese segmento y patrón de bloqueo de la conducción en la pantalla. ¿Cómo se ve un patrón de bloqueo de la conducción? Bueno, vamos a dar la introducción en estos últimos 5 minutitos y posteriormente lo desarrollaremos más en una clase, en la clase siguiente, ¿sí? Entonces voy a quitar rápido esto y les voy a poner un ejemplo. Ustedes van en una carretera, es rapidísimo. Van en una carretera que tiene 3 carriles, ¿sí? Es el ejemplo clásico que siempre les pongo a mis residentes y creo que se entiende muy fácilmente. Ustedes van en esta carretera. Ustedes aquí van a 120 kilómetros por hora en su auto. Ajá, entonces van a 120 kilómetros, perdón, kilómetros por hora. Pero resulta, y la carretera va llena porque es periodo vacacional. Resulta que en un segmento hubo un derrumbe, ¿sí? Aquí está rodeado de montañas esta carretera, y en un segmento hubo un derrumbe. Y hay unas rocas tremendas en el paso que invaden los primeros 2 carriles, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todos los autos que vienen circulando de esta región? ¿Van a seguir a 120 kilómetros por hora en este segmento? Evidentemente que no, ¿verdad? Tienen que disminuir su velocidad. ¿Por qué? Los carros, llamémosle axones, los carros axones siguen siendo los mismos. El problema es que ya no están pasando a la misma velocidad que lo normal, o que lo que venía, ¿no? Como locos, ¡bum! Rapidísimo. Entonces, la situación es que de venir aquí a 120 kilómetros por hora, ahora se tienen que formar, ¿sí? Tienen que organizarse y tienen que empezar a pasar todo este número de axones, de carros, igual, eso no se ha lastimado, pero tienen que reorganizarse para pasar por un segmento muy disminuido de esa carretera que se llama nervio, ¿verdad? Estas rocas, pues, nos están evidenciando o ejemplificando que esa porción está desmielinizada. Es decir, disminuye la velocidad a la que vienen, pero los axones no cambian, siguen siendo los mismos. Disminuye la velocidad. Y entonces, ¿a cuánto más o menos creen que estén pasando los carros ya al cruzar por aquí? Somos humanos, ¿verdad? Y los que ya lograron cruzar por aquí no se van a apurar pensando en los que vienen atrás. Se van a quedar tranquilamente, pasan despacio para ver las rocas y, ay, mira, estuvo bien feo, híjole, qué bueno que no se vino hasta acá, tómale una foto, o grábale el video. Y pasan despacito, ¿verdad? Despacito, no les importan los demás. Entonces, pasan muy despacio y retrasan el tráfico o el tránsito de todos los demás. ¿Qué les gusta? 20, 30 kilómetros a lo mucho, 30 kilómetros por hora. Exacto, dice el doctor Edera, 30 kilómetros, 30, 40. Perfecto, en lo que toman foto, graban video, mandan mensaje, ¿no? Y entonces todos los demás esperando, pero cuando pasen por ahí van a hacer lo mismo, ¿verdad? Estuvo bien feo, toman la foto, el video. Cuando pasen ya al segmento donde vuelven a estar los carriles normales,
Pues bueno, incrementalmente irán aumentando su velocidad hasta lo que venían previamente, 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Hay kilómetros por hora. Entonces, eso es lo que va a pasar, que en ese segmento se va a enlentecer el tránsito. Pero antes viene normal. Después continúa normal. El número de axones, el número de carros, ya se distribuyen otra vez en los 3 carriles y siguen su camino. ¿Sí? Este ejemplo nos muestra de forma muy sencilla lo que sucede en un patrón de bloqueo de la conducción. Y con este ejemplo voy a empezar a explicarlo en la siguiente clase. Esta clase estuvo enfocada en las bases de entender por qué se forman PANs, un PAN, mixtos, las características de los estímulos, importantísimo también, y las divisiones o la clasificación de las causas de lesión de los nervios periféricos, traumáticas y otras. Vamos a empezar con la compresión en la siguiente clase veremos también las causas por elongación y las causas por sección y cómo es que las vamos a estudiar de forma neurofisiológica. ¿Cómo esperamos obtener esos patrones básicos de lesión nerviosa? Bien, espero se haya entendido este ejemplo, doctoras, doctores. Fue un gusto estar con ustedes.